Buenas tardes, estimado público. Damos inicio al segundo módulo de Fundamentos y Aplicaciones en Sistemas Fotovoltaicos. Quisiéramos comenzar un poco explicándoles sobre la fábrica Felicity Solar, su historia a lo largo del tiempo. Primero comentarles de que Felicity Solar es una fábrica con matriz en China, Guangzhou. Inició las operaciones en el 2007 y a partir del 2013 comenzó su proceso de internalización, siendo el primer lugar donde ellos pudieron iniciar las operaciones fue en África. Actualmente Felicity Solar cuenta con más de 46 sucursales a nivel global y están en Latinoamérica presentes en Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Colombia y Perú. En Perú contamos con llegada a nivel nacional, por lo cual la adquisición y el servicio técnico brindado por Felicity es una con alta eficiencia. En esta oportunidad vamos a trabajar la segunda parte del webinar, Fundamentos a la energía fotovoltaica con el distribuidor autorizado Astrosolar. Astrosolar es una especie especializada en brindar soluciones fotovoltaicas para el sector residencial, comercial e industrial. Como empresa comprometida con el cambio energético, cuenta con un staff altamente preparado para asistir ante los requerimientos solicitados con soluciones eficientes y confiables. Como colaborador de Felicity Solar, la empresa brinda sistemas con productos de alta calidad y sus principales servicios son comercialización de productos solares, estudio y diseño de sistemas fotovoltaicos, asesoramiento y capacitaciones en energía solar, mantenimiento y monitoreo de sistemas fotovoltaicos. Astro Solar es una empresa comprometida con la mejora continua que ofrece soluciones personalizadas y garantizan el ahorro energético disminuyendo los impactos ambientales. Como parte de los ponentes tenemos al distribuidor autorizado Astro Solar con el especialista en proyectos fotovoltaicos Brihan Guaynapey y Parraguirre, y por parte de Felicity Solar contamos con el ingeniero Jesús Dueñas Salina. Una presentación breve del ingeniero. eh, Llámalo a Jesús, que seguro ahorita que lo llamo no responde. Quiero hablar de que El ponente de Felicity Solar, el ingeniero Jesús Alonso Dueñas Salinas, es bachiller en Ingeniería de Energías por la Universidad Nacional del Callao. Como parte de su desarrollo profesional, cuenta con una especialización en sistemas de generación eléctrica con energías renovables en la ESAN Graduate School of Business. Además, certificaciones internacionales en energía solar fotovoltaica y eficiencia energética e implementación de sistemas de gestión bajo la norma ISO 50001-2018. Forma parte de ENGIE Perú, Centro de Conservación de Energía y del Ambiente Sinergia y Global Energy Perú, encargado de proyectos de diseños y mencionamiento de instalaciones de sistemas fotovoltaicos híbridos on-grid y off-grid. Por parte del distribuidor autosolar, tenemos al especialista en proyectos fotovoltaicos Brihams, quien es especialista en sistemas fotovoltaicos, cuenta con experiencia en el sector energético y una especialización en sistemas fotovoltaicos. Formó parte de Hidrogas Cálida, TID Electric y Astrosolar, integrando conocimientos de electricidad, mecánica y energía renovable. Su compromiso como profesional es brindar sistemas de alta calidad eficientes y seguros. Ahora damos pase a la parte principal del webinar. Damos pase al ingeniero Jesús para que pueda iniciar con el webinar. Perfecto, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Por favor, quiero que me digan si se puede escuchar claramente, si se ve mi presentación, por favor. Sí, se escucha. Sí, está bien, se escucha. Perfecto. Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos ustedes por asistir a esta capacitación. Eh, Vamos a hablar en la primera diapositiva sobre los objetivos principales de la charla. La primera es justamente brindar a los participantes una visión general de la energía solar fotovoltaica para que puedan comprender la importancia de esto, el funcionamiento, cuáles son los principales componentes y justamente ustedes mismos puedan identificar sus aplicaciones en los diferentes contextos. De igual forma, planteamos presentar los tipos de sistemas solares y las buenas prácticas de instalación
de manera justa que los asistentes puedan conocer las alternativas disponibles y sus usos en la vida real, ¿no? Y finalmente, enseñar las bases fundamentales de la energía solar, justamente para permitir que todas las personas que asistan a este webinar, pues para próximas capacitaciones ustedes mismos puedan dimensionar sus sistemas fotovoltaicos, ¿no? Perfecto. Iniciemos un poco hablando sobre la energía solar a nivel mundial. Este es el gráfico de capacidad de energía solar instalada para el año 2024, donde podemos observar justamente que a nivel mundial, China, que es justamente el país de donde provienen nuestros inversores, nuestros equipos solares, es líder a nivel mundial de capacidad instalada, con 887,1 gigawatts de potencia, ¿no? Superando largamente al segundo lugar, que en este caso sería Estados Unidos, la India, Alemania. Representando a Latinoamérica tenemos a Brasil con una capacidad instalada de 53,12 gigawatts. Y bueno, entrando en el top 10, ¿no? Justamente observamos que, bueno, China se ha adelantado mucho más a los demás países y de hecho, según la página Ecoinventos, en China se instala casi 100 paneles solares por segundo. Así que imagínense la capacidad de poder adquisitivo que tiene China en función a la energía solar. Bueno, ahora a nivel mundial justamente mostramos la generación de energías renovables. Como pueden observar, para el año 2000, 2010 aproximadamente, notamos que la energía solar prácticamente era nula, ¿no? Toda la energía renovable era más o menos abarcada por la energía hidroeléctrica, y ya para partir justamente del año 2000, 2010, la energía solar comenzó a crecer de manera exponencial, junto con otras energías como la eólica, ¿no? Eh, Justamente en esta gráfica se puede notar de mejor manera cómo para el año 2010 aproximadamente ya la energía solar tiene un crecimiento exponencial, superando diferentes tipos de energías renovables como la geotérmica, como la biomasa, la ondimotriz, entre otras, ¿no? Y de igual forma, pues, la energía eólica y la energía hidroeléctrica han tenido un crecimiento constante. Eh, Perfecto. Una cosa es hablar de la energía solar a nivel mundial y otra muy diferente es hablar sobre la energía solar en el país, ¿no? Donde podemos observar en este gráfico de la izquierda cómo la participación de la energía solar para el año 2015 era prácticamente nula, ¿no? Teníamos un 0,52% de energía solar en comparación con otros tipos de energía como la termoeléctrica, como la hidroeléctrica, pero para el año 2024, perdón, vemos cómo hay un incremento al 2,10%. Y también vemos un decremento por parte de la energía térmica, ¿no? Que justamente es lo que Perú apuesta a la transición a energías limpias, ¿no? Energías renovables, no contaminantes. Esta información ha sido extraída del Comité de Operaciones Económicas del Sistema. De igual forma, mostramos el crecimiento de la energía solar desde el año 2015 al 2025. Notamos justamente que para el año 2015 teníamos una capacidad instalada de 135 megawatts y poco a poco ha ido creciendo y creciendo y creciendo hasta posicionarse pues hasta los 730 megawatts para el año 2025. Y se espera llegar al 2.447 megawatts de capacidad instalada para el año 2028. Es decir, casi cuadruplicando lo que tenemos hasta la fecha. Parece un reto un poco difícil de conseguir, pero esperemos que se pueda lograr. Entonces, en todo este transcurso de tiempo, el incremento que hemos tenido en energía solar ha sido aproximadamente de un 440%. Bueno, justamente la energía solar en el Perú pues, se ve repartida, según el Ministerio de Energía y Minas, a 17 centrales solares de generación eléctrica en el país, ¿no? De las cuales 12 han sido reportadas por el COES. Justamente mostramos que la central solar más grande del Perú se ubica pues, en la región de Arequipa, en el departamento de Arequipa, y es la central solar San Martín Solar, ¿no? Que nos brinda 252,4 megawatts de capacidad instalada. La sigue la central solar Rubí, la Clemensí y pues así entre otras, ¿no? En total, entre todas estas centrales se inyecta aproximadamente 1.761 gigawatts hora al SEIN, que es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
Y según el MINEM, el Perú justamente tiene un potencial de 937 gigawatts de energía solar, de los cuales actualmente solo aprovechamos el 0,08%. O sea, imagínense que de toda la capacidad que nosotros podemos instalar en energía solar, no aprovechamos ni siquiera el 1%. Entonces, esto nos indica que algo estamos haciendo mal, ¿no? Y de hecho, esta hipótesis se refuerza justamente si nosotros comparamos a nivel Latinoamérica nuestra capacidad instalada. Por favor, vean en la gráfica de la izquierda cómo era la capacidad instalada para el año 2015 de energía solar. En el primer lugar teníamos a Chile con 576 megawatts y lo seguía Perú. Miren ustedes, Perú estaba ubicado en el segundo lugar y ya luego teníamos países como Uruguay, Brasil, Ecuador, etcétera. Pero para el año 2024 se hizo otra estadística y se pudo apreciar de que el país bueno, bajó puestos, ¿no? Otros países lo superaron, como el caso de Brasil, ¿no? Que actualmente ya está en el top 10 de capacidad instalada a nivel mundial. Chile, países como Argentina, como Colombia, ya nos han desplazado, ¿no? Entonces nuestro crecimiento, ha habido crecimiento sí, pero no ha sido tan rápido como hubiéramos querido, ¿no? Si lo comparamos con otros países. Bueno, mostramos un poco más acerca de la situación actual en el país. Según el INEI, tenemos justamente esta tablita donde nos indican pues, los hogares con acceso al servicio de energía eléctrica mediante red pública, según el ámbito geográfico, ¿no? Notamos que para el año 2015 pues, teníamos un 90% a nivel nacional y bueno, hemos incrementado para el 2024, evidenciando que en el área urbana justamente es donde tenemos hogares con mayor acceso al servicio de energía eléctrica. Y bueno, el área rural se queda un poco pues, retrasada, ¿no? Y a nivel de regiones, la costa es justamente la que predomina en acceso de servicio de energía eléctrica. Pero aún hasta la fecha, al año 2025, aún tenemos personas, aún hay hogares en el Perú que no tienen acceso a energía eléctrica. Estas personas actualmente se alimentan o bueno, necesitan de pues la vela, necesitan del petróleo, de un generador. Entonces, tenemos un problema ahí que necesitamos resolver, ¿no? El mismo mapa del Perú pues nos muestra que pues departamentos como Tumbes ni siquiera llegan al 80% del acceso a servicios de energía eléctrica. Entonces, ahí nosotros tenemos que buscar una solución, ¿no? Y justamente la podemos brindar con energía solar fotovoltaica. Entonces, dicho esto, ¿por qué nosotros deberíamos instalar sistemas fotovoltaicos? Primero, por la independencia energética, ya que nosotros al instalar sistemas fotovoltaicos vamos a reducir la dependencia de compañías eléctricas y la vulnerabilidad ante cortes de energía o alza de tarifas, ¿no? Es como si tuviéramos una pequeña central solar en nuestro techo, entonces nosotros no vamos a vernos afectados si es que, pues, por el alza de peajes por generación, por transmisión, por distribución. Entonces nosotros vamos a estar aislados a estos efectos negativos, ¿no? Entonces es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta. Segundo punto, los bajos costos de mantenimiento. Los paneles solares tienen una vida útil aproximada entre 25 a 30 años y el requerimiento del mantenimiento realmente es mínimo, ¿no? Necesitan una limpieza, revisiones periódicas, pero nada fuera de lo normal. Tercero, y muy importante, que pues si instalamos sistemas fotovoltaicos, la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero va a ser considerable, ¿no? Ya que justamente el principal problema de usar combustibles fósiles es que generamos o emitimos CO2 al medio ambiente. Y se ha demostrado sin lugar a duda que el CO2 daña al medio ambiente y contribuye de alguna manera u otra al calentamiento global. Nosotros instalando sistemas fotovoltaicos o energías renovables, nosotros podemos mitigar esta emisión dañina hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces aportamos nuestro granito de arena. Cuarto, la revalorización de las propiedades. La instalación de un sistema fotovoltaico aumenta mucho el valor de la propiedad al hacerlo más eficiente, moderna y justamente atractiva para futuros compradores o inversionistas, ¿no? Entonces, si en algún momento nosotros quisiéramos vender nuestras propiedades, vamos a poder revalorizarlas mucho más de lo que teníamos inicialmente sin este sistema, ¿no? Porque, bueno, tenemos ahí un beneficio importante. Y finalmente,
el ahorro económico a largo plazo. Sabemos que la inversión inicial para un sistema fotovoltaico es alta, pero obviamente pues con el pasar de los años ha ido disminuyendo este incremento, esta inversión inicial. Y justamente la ventaja es que esto se va a amortizar con el ahorro en la factura eléctrica y pues de acuerdo a la instalación, entre 5 y 6 años podemos tener de un retorno de inversión para nuestros sistemas fotovoltaicos. Perfecto. Ahora ya vamos a empezar a hablar sobre los fundamentos de la energía. Eh, Primeramente quisiera pues justamente enseñarles a ustedes a que aprendan a diferenciar estas dos definiciones que sé que para algunos pueden ser muy confusas, energía y potencia. Veamos por favor esta imagen justamente de la mascota de Felicity Solar que está tratando de levantar una caja, ¿no? Entonces miren, eh, en este caso, la energía se va a definir por el esfuerzo total que la persona va a necesitar para levantar esta caja desde el suelo, sin importar, el trabajo realizado, ¿no? A lo largo del tiempo. Esta persona puede levantar esta caja en 1 segundo o lo puede levantar en 5 segundos, pero el trabajo que va a realizar va a ser el mismo. Mientras que la potencia no va a depender solo de cuánto esfuerzo hizo, sino de qué tan rápido lo hizo, ya que si la persona va a levantar la caja de manera despacio, la potencia es baja. Pero ¿qué pasa si lo hace de manera rápida, de manera veloz? La potencia va a ser más alta. Entonces, para resumir, la energía, que pues las unidades son watts hora, es el trabajo total realizado, mientras que la potencia, el cual se mide en vatios, es justamente la cantidad de energía eléctrica que se utiliza o se produce en un momento dado, en un instante de tiempo. Veamos otro ejemplo. En este caso, con una computadora portátil, una laptop, que creo que la gran mayoría de personas tienen en sus casas, si nosotros vemos para una potencia pues, de laptop de 170 watts, si nosotros usamos la laptop por 1 hora, nosotros vamos a consumir 170 watts hora. Justamente multiplicamos por el tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si lo usamos por 5 horas? Bueno, en este caso lo vamos a multiplicar por 5 y vamos a tener que la energía consumida es de 850 watts hora. Entonces, nuestra laptop de 170 watts puede parecer pequeña, pero si esto lo usamos 8 horas al día en un mes, habrá consumido casi 41 kilowatts hora. Entonces, en este caso, la potencia nos va a indicar la velocidad de consumo. No va a ser lo mismo, pues, una potencia de 170 watts que una de 1000 watts, ¿verdad? Y en cambio, la energía justamente nos va a decir cuánto realmente vamos a pagar en el recibo de luz. Porque justamente lo que nos cobran a nosotros es por el consumo de energía de todos los equipos electrodomésticos que tenemos instalados en nuestras viviendas. Perfecto. Ahora pasemos a otras definiciones básicas, pero fundamentales y muy importantes que todos tenemos que conocer. El voltaje, la intensidad y la resistencia. Hagamos una analogía con una tubería de agua, justamente una tubería que trata de fluir agua. Eh, Si lo representamos, el voltaje sería la presión del agua en una tubería. Como pueden ver, ¿no? Acá este muñequito de color amarillo trata de empujar al agua, ¿no? En este caso, la cantidad de agua va a representar al amperaje o la intensidad, ¿no? Mientras que la resistencia lo que va a hacer es dificultar el paso del agua, como pueden observar en la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué significa el voltaje en electricidad, ¿no? Es justamente la fuerza que empuja a los electrones para que circulen por un circuito. Su unidad de medida es el voltio, ¿no? El voltaje, los volts. La corriente nos va a representar cuántos electrones se mueven por el cable en un tiempo determinado. La unidad es el ampere. Mientras que la resistencia, la cual la unidad es el ohmio, son aquellos elementos que se oponen al flujo de electrones. Entonces, si hacemos la analogía para la laptop de la diapositiva pasada, el voltaje, en este caso, es justamente la fuente de poder con la que trabaja, ¿no? Que sería 220 voltios. Entonces, este voltaje es el empujo que hace que la electricidad circule hacia la laptop. La corriente, si nuestra laptop consume 170 watts y está conectada a 220, entonces la corriente necesaria va a ser de 0.77 amperes, justamente menos de 1 amperio, ¿correcto? Entonces,
Esto significa la cantidad de electrones que fluyen hacia nuestra laptop. Mientras que la resistencia es, bueno, pues los diferentes circuitos, componentes que regulan cuánta energía se transforma en calor o en procesos de cálculo. Y justamente esto, la resistencia nos ayudan a que la laptop no se ahogue con demasiada corriente, ¿no? Ya que, como expliqué, es lo que se encarga de impedir el paso. Perfecto. Ahora mostraremos acerca pues, de la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Básicamente, la corriente continua es aquella donde los electrones fluyen en una sola dirección. Esto se encarga, pues, tienen una polaridad fija y son más estables para almacenar y alimentar equipos. Recordemos que la energía solar eh, guarda su electricidad, pues, en corriente continua, ¿no? De igual forma, el almacén de la energía en las baterías también trabaja en corriente continua. Mientras que la corriente alterna son pues justamente los electrones que cambian de dirección periódicamente. Como observan aquí, van de positivo, negativo, suben y bajan y forman esta onda sinusoidal. Una onda sinusoidal completa representa a un ciclo. Aquí en el país, en el Perú, se realizan 60 ciclos por segundo. Es por eso que pues la frecuencia de trabajo en el país es de 60 Hz. Hay otros países que trabajan a, por ejemplo, 50 Hz. ¿Y por qué se trabaja o la corriente alterna? ¿Cuáles son los beneficios principales de trabajar con este tipo de corriente? Que son más fáciles de elevar el voltaje y de reducir pérdidas, ¿no? Justamente por esto, este motivo es que nosotros o las centrales de generación utilizan corriente alterna para elevar el voltaje por medio de un transformador y pues distribuirla por líneas de alta tensión, kilómetros y kilómetros de distancia, ya que pues justamente evitamos pérdidas a diferencia de la corriente continua, ¿no? Entonces ese es el principal beneficio que tiene este tipo de corriente. Ahora, justamente hablando de este tipo de corriente, tenemos dos sistemas diferentes que también tenemos que aprender a diferenciar. El sistema monofásico versus el sistema trifásico, ¿no? ¿Qué es el sistema trifásico? Básicamente utiliza tres conductores, tres fases, que pues están desfasadas 120 grados entre uno y otro y nos permiten distribuir de manera más equilibrada las cargas, ¿no? Justamente son ideales para aplicaciones industriales y comerciales que requieren de una mayor potencia, ¿no? Entonces, nosotros podemos diferenciar los sistemas trifásicos porque están compuestos, como les dije, por tres fases: fase 1, fase 2, fase 3, o también llamadas RST, y bueno, distribuyen la energía de manera más uniforme. Mientras que los sistemas monofásicos son derivaciones de los sistemas trifásicos, básicamente, ¿no? Su uso es un poco más residencial y comercial ligero, la capacidad de potencia es más limitada, está compuesto en este caso por la fase más el neutro, y pueden generar caídas de tensión si hay muchas demandas. Ahora, justamente aquí quiero mostrarles cómo es el camino de la energía desde una central eléctrica hacia nuestros domicilios o locales comerciales. Todo parte de la central generadora, ¿no? Sea una central eléctrica, pues una central hidroeléctrica, una central solar, eólica. Va a generar voltaje y esta se va a elevar por un transformador elevador que va a distribuir la energía hacia las líneas de alta tensión. Como mencionaba, aquí se va a dar la transmisión de la electricidad hasta llegar pues a las localidades o comunidades donde se va a reducir el voltaje y bueno, se va a derivar hacia los clientes industriales que evidentemente requieren un mayor voltaje, o se va a seguir disminuyendo por transformadores reductores hasta llegar al voltaje pues con el que trabajamos aquí en nuestras viviendas, ¿no? Que es 220 o 380, ¿no? Entonces, las residencias suelen trabajar con pues 220, pero hay algunas pues que necesitan trabajar en 380, ¿no? Mientras que los comercios, en este caso los sistemas trifásicos, son necesarios porque nos van a permitir distribuir la energía para poder conectar más aparatos, ¿no? Aparatos de mayor potencia. Perfecto. Pero hablando de transformadores, justamente los que se encargan de derivar hacia nuestras viviendas, existen dos tipos de conexiones: conexión estrella y conexión delta. Aquí en Lima hay lugares donde no tenemos neutro
Y justamente es el motivo este del transformador, ¿no? La conexión delta. Justamente hay transformadores que son más antiguos que trabajan en este tipo de conexión. Y como pueden apreciar, no tenemos neutro. Simplemente tenemos las tres líneas donde nos pueden brindar un voltaje de 380 o 220, de acuerdo a la configuración del transformador, ¿no? Son ideales para aplicaciones de alta potencia y son un poco más simplificadas ya que no requieren de un conductor neutro, lo que simplifica el cableado, ¿verdad? Mientras las conexiones estrellas, pues son conexiones justamente que convergen las tres líneas en un punto en común y de aquí sale el neutro. Entonces, entre línea y neutro, en este caso tenemos 220, que básicamente es justamente estos 220 que nos llegan a nuestras viviendas, mientras que entre línea y línea tenemos 380, ¿no? Entonces, este tipo de conexión son más seguras, ya que tienen un punto neutro que puede conectarse a tierra, proporcionando mayor seguridad, y pues evidentemente son más versátiles ya que pueden suministrar dos niveles de tensión diferentes, fase neutro y fase-fase. Y bueno, perfecto. Aquí mostramos justamente una imagen donde se puede apreciar las líneas de baja tensión, cómo llegan las tres líneas y llegan, pues se derivan a un transformador que en este caso es en estrella, salen las tres líneas, en este caso en 220 entre línea y neutro, y entre línea y línea tenemos los 380 que había mencionado previamente. Perfecto. Ya ahora sí entrando un poquito acerca pues ya de la energía solar como tal, vamos a hablar sobre la radiación solar. ¿Qué es la radiación solar? La radiación solar es la energía que es emitida por el Sol, la cual se propaga en todas direcciones a través del espacio mediante ondas electromagnéticas. Tenemos tres tipos de radiaciones diferentes, ¿no? Primero, la radiación directa, que justamente es la luz solar que llega en línea recta desde el Sol sin chocar con nada en la atmósfera. Justamente cuando los paneles están orientados e inclinados de manera correcta, eh, justamente estos paneles captan principalmente esta radiación. También tenemos la radiación difusa, que es la luz solar que se dispersa en la atmósfera al chocar con nubes, polvos o partículas. Entonces, si bien es cierto, no se aprovecha de manera directa, eh, pero aún así generan electricidad los paneles. Y esto es importante que lo sepan porque de alguna forma explica por qué aún en Lima, que pues es una ciudad donde hay mucha neblina, hay muchas nubes, mucha nubosidad, los sistemas fotovoltaicos siguen funcionando porque captan esta radiación. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Obviamente, la radiación solar en estos casos no va a ser de la misma forma, pues de la misma cantidad o potencia que fuera, pues en un caso, pues donde netamente hay un cielo despejado, correcto. Pero importante tenerlo en cuenta. Finalmente, también tenemos la radiación reflejada. En este caso, es la radiación solar que al llegar a una superficie, sea el suelo, el agua, la nieve, no se absorbe ni atraviesa, sino que rebota. Rebota y se refleja hacia otra dirección. Este tipo de radiación la aprovechan principalmente los paneles solares bifaciales, de los cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, para que quede muy en claro, los paneles solares siguen generando electricidad incluso en días nublados. Perfecto. Ahora veamos otra definición muy importante para nuestros dimensionamientos. ¿Qué son las horas solares pico? Principalmente esto se define como el número de horas en el que el sol brilla con una intensidad de 1000 watts por metro cuadrado. Watts por metro cuadrado es la definición de la irradiancia. Es la potencia, bueno, la definición de la irradiancia es justamente la potencia del sol en un instante específico. Hablamos de potencia. Es decir, cuánta energía solar está llegando por cada metro cuadrado en este momento. Es por eso que la unidad es watt por metro cuadrado. O sea, la potencia, la cantidad de energía que llega por cada metro cuadrado del panel. Mientras que la irradiación es la energía solar acumulada a lo largo del tiempo. Es por eso también que su unidad es watt hora por metro cuadrado, ¿no? La unidad de la energía, watt hora por metro cuadrado. Entonces veamos justamente en estas dos grafiquitas, ¿no? La de arriba, observamos el comportamiento solar en un día típico. Notemos que al amanecer la irradiación es baja y conforme va avanzando las horas, se va incrementando e incrementando e incrementando hasta llegar a un pico, que se da aproximadamente entre el mediodía y la 1 de la tarde.
y posterior a ello ya va disminuyendo pues hasta llegar al atardecer y formar esta forma de campana, como pueden apreciar. Eh, pero ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, quisiéramos uniformizar todo, ¿no? Para evitarnos problemas con los cálculos. Entonces lo que hacemos es colocamos pues las diferentes irradiaciones de diferentes cálculos de diferentes momentos del día y lo transformamos en una sola. En este caso, a 1000 watts por metro cuadrado. Entonces, si en un lugar se reciben 5 horas solares pico, significa que es como si el sol hubiera brillado 5 horas al día, pero con la máxima potencia, el cual es de 1000 watts por metro cuadrado. Esta es la definición de hora solar pico, y es muy importante ya que nos va a permitir calcular de forma práctica cuántos paneles solares necesito para cubrir un consumo, ¿no? Otro dato adicional y muy importante también que tenemos que tener en cuenta es que los módulos fotovoltaicos se prueban en laboratorio a esta intensidad, en condiciones STC, las llamadas Standard Test Condition, como pueden apreciar aquí. Y entonces se simulan en un día soleado a esta irradiación de 1000 watts por metro cuadrado, una temperatura de ambiente de 25 grados centígrados y un índice de masa de aire de 1.5. Entonces es por eso, más que nada, que pues, utilizamos esta unidad de 1000 watts por metro cuadrado, ¿no? Ahora vamos a pasar a hablar acerca de los componentes de un sistema fotovoltaico. Primero pasemos a hablar un poquito sobre la historia de la energía solar. En este caso, pues, a partir de 1839, Edmund Becquerel descubre el efecto fotovoltaico. Él justamente observó que al exponer dos electrodos metálicos sumergidos en una solución electrolítica y al ser expuestos al sol, generaba una corriente eléctrica. Entonces descubrió de esta forma el efecto fotovoltaico. Posteriormente, para el año 1883, se fabrica la primera celda solar por Edmund Fritz, con pues utilizaron selenio como semiconductor, con una pequeña capa o una lámina delgada de oro, ¿no? Estas primeras celdas solares tenían una eficiencia del 1% y eran muy caras de fabricar. Luego tenemos para el año 1954 ya el uso del silicio como material semiconductor para la fabricación de los paneles solares. La eficiencia fue aumentando, en este caso ya tenemos un 6% de eficiencia para el año 1954, y bueno, ya hasta la fecha, ¿no? Hasta el año 2025, que ya contamos con paneles superiores a 20% de eficiencia, tenemos paneles de 25%, se han roto récords de 34% en laboratorio de eficiencia para sistemas fotovoltaicos, para paneles solares. Entonces, para resumir, ¿qué son los paneles solares? Un panel solar es un dispositivo que se encarga de convertir la luz del sol, que está compuesta por partículas de energía llamadas fotones, que básicamente son paquetes de energía, ¿no? Que al impactar en los paneles solares obviamente están compuestos por silicio, ¿correcto? Entonces, por átomos de silicio. Estos átomos de silicio tienen electrones de valencia y justamente la inyección de energía por parte de los fotones excita estos electrones y los saca de su órbita. Entonces genera un par hueco-electrón. Estos electrones van viajando de manera, pues, sin rumbo alguno. Pero ¿qué pasaría si nosotros le conectamos una carga? Ya los electrones van a tener un camino por donde fluir. Y justamente así es como se genera la corriente eléctrica. Pasa el flujo de electrones obviamente de manera unidireccional. Es por este motivo que se genera corriente continua en paneles solares. Entonces, de esta forma, se produce el efecto fotovoltaico y nos permite tener pues, corriente eléctrica en los paneles solares que ya se deriva después en este caso, los inversores, ¿verdad? Para seguir con el sistema fotovoltaico y poder alimentar nuestras viviendas de energía solar. Perfecto. Bueno, ahora hablemos sobre los diferentes tipos de paneles solares que hay en el mercado. Principalmente tenemos los paneles, bueno, monocristalinos, luego los policristalinos y los paneles de película delgada. Los paneles solares policristalinos están hechos a partir de múltiples cristales de silicio fundido. Estos tienen entre un 15 a un 18% de eficiencia y nosotros podemos distinguirlo por justamente su apariencia, que es de un color azul moteado. Este tipo de paneles solares
son más económicos, pero pues son menos eficientes que los monocristalinos. Entonces pasamos a los monocristalinos, que justamente son fabricados con un único cristal de silicio de alta pureza. Digamos que pasan por un proceso de fabricación extra, un paso extra, que los hace más eficientes que los policristalinos. Entonces hablamos de eficiencias ya de entre 19 y 23%, y la apariencia de estos es de un color negro uniforme. Este tipo de paneles son más caros, pero con un mejor rendimiento. Y bueno, tenemos también los paneles de película delgada, que son utilizadas para diversas aplicaciones. En este caso hablamos de eficiencias bajas entre un 10 y 14%, pero son más ligeros, más flexibles, más discretos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que la vida útil de estos paneles de película delgada son menores y pues su degradación es mucho más rápida. Perfecto. Ahora hablemos sobre la tecnología de los paneles solares. Iniciamos con los paneles solares bifaciales. Estos paneles son aquellos pues, que se encargan en capturar la luz por el frente y por la parte trasera del panel. Entonces tenemos una cantidad de energía extra, ¿verdad? Eh, que aumenta la producción dependiendo de la superficie. No es lo mismo colocar estos paneles solares bifaciales en tierra que colocarlos en césped, que colocarlos en nieve, que colocarlos en lugares donde pues, la superficie es de color blanco. Entonces, este tipo de paneles solares bifaciales, esta tecnología de paneles solares bifaciales, ha sido diseñada para funcionar con la radiación reflejada o llamada también albedo, que obviamente es la energía, como había mencionado, la radiación que rebota, y pues justamente esta parte posterior se encarga de absorber esa energía, por lo que genera un poco más pues de energía de producción. También contamos con los paneles de half cell, o pues también en español celda partida, que justamente son más duraderos debido a que el calor se reparte de una mejor manera. Estos han sido diseñados para trabajar en sombras parciales. ¿Qué significa esto? Los paneles solares normalmente pues son un cúmulo de celdas que están conectadas en serie. Si por algún motivo le cae algún tipo de sombra, este panel va a perder su eficiencia, ¿no? No va a haber producción solar. Pero entonces, en este tipo de tecnología, se ha repartido la, se ha repartido la energía, o bueno, se ha repartido la producción de tal manera de que cuando le caiga sombra a un lado, ya no se pierda toda la producción completa, sino una parte nada más. Entonces, genera menos pérdidas. Luego también tenemos las tecnologías PERC, o también llamadas celdas con emisor pasivado en cara trasera. En una celda tradicional o en una celda estándar, la parte trasera es opaca y deja escapar muchos fotones. Entonces, en un panel PERC, a diferencia de los paneles convencionales, nosotros es como si pusiéramos un espejo en la parte posterior, y pues justamente esto hace que se aproveche mejor la luz solar y pierda menos energía, ¿no? Entonces, los paneles PERC con tecnología PERC aumentan eficiencia frente a las celdas estándar, mejoran el desempeño en condiciones de baja radiación, y son la base sobre la que se han desarrollado tecnologías más avanzadas. También contamos con las tecnologías TOPCon, en este caso llamado contacto pasivado con óxido túnel. Estos paneles o estas celdas es como si nosotros le hubiéramos colocado un filtro inteligente de capa de óxido de silicio en la parte trasera del panel. Justamente se encarga de evitar fugas y aprovecha mejor cada rayo del sol. Entonces, estos paneles son ideales ya que justamente nos permiten aprovechar mejor la energía solar al amanecer y pues también al atardecer, ¿no? Entonces aprovechamos de mejor manera la energía que viene del sol. Su tasa de degradación es más baja, ya que al final de la vida útil del panel, el rendimiento el que estarán funcionando será más alto si trabajamos con celdas tecnología TOPCon, y bueno, su eficiencia es mayor, ¿no? Es de un 25%. Y además también que se comporta de una mejor manera en climas cálidos. Y finalmente tenemos las celdas de perovskita, que es una de las últimas innovaciones en celdas solares. Este tipo bueno, la perovskita es una familia de materiales con una estructura cristalina particular denominada estructura de perovskita, que permite una eficiente absorción de luz y conversión en electricidad.
Las celdas de perovskita ya están puestas en comercialización y justamente estas tipos de celdas son las que han tenido una eficiencia récord del 34,85% en laboratorio. Entonces, este tipo de paneles van a ser el futuro en en la energía solar, básicamente. Perfecto. Ahora pasemos a otro punto importantísimo que todos tenemos que conocer, que es justamente los parámetros eléctricos de un panel solar. Creo yo que la gran mayoría de personas que ha asistido a esta capacitación en algún momento ha revisado fichas técnicas de paneles solares y se ha preguntado por estos diferentes parámetros, ¿no?, que ven aquí. Esta información ha sido extraída justamente de un panel solar. Podemos observar que justamente tenemos todos estos valores. Primero tenemos el VOC. ¿Qué es el VOC? El VOC es conocido como el voltaje en circuito abierto. Y justamente es el voltaje máximo que puede entregar un panel solar cuando no hay carga conectada. Es útil para nosotros porque podemos saber el límite de voltaje de entrada con lo que va a trabajar nuestro sistema solar. Ahora, el ISC, que es la corriente de cortocircuito, va a ser la corriente máxima que produce el panel cuando sus terminales se conectan directamente. Forman un cortocircuito. Nos van a ayudar a dimensionar fusibles y protección contra sobrecorriente. Mientras que el BMP y el IMP, que van a observar en sus fichas técnicas, va a ser el voltaje cuando el panel está producido en su máxima potencia, hablando del BMP, y el IMP, que es intensidad de máxima potencia, justamente va a ser la corriente en este punto, ¿no? Entonces son importantes para diseñar cadena de paneles y de sistemas. Como pueden apreciar en la gráfica de la izquierda, notamos que el VOC es el valor mayor que se puede llegar en un panel solar, ¿no? Eh, esta información está ubicada en el eje de las abscisas, mientras que en el eje de las ordenadas tenemos el ISC, que es justamente el valor máximo. Ya un poco menos retrasado, tenemos el BMP y el IMP, que estos convergen en un punto en común. Este punto en común va a ser el punto de máxima eficiencia o de máximo seguimiento de potencia para nuestros paneles solares. Es decir, la mayor cantidad de potencia que podemos extraer de nuestro panel solar. También tenemos la eficiencia, que justamente es de lo que hablábamos anteriormente. Para este caso, este módulo fotovoltaico tiene una eficiencia del 20,7%, y justamente significa que es el porcentaje de la luz solar que se ha convertido en electricidad útil, utilizable. Una mayor eficiencia va a significar más potencia en menos espacio, ¿no? Entonces, van a haber paneles más potentes y más pequeños. Y otro punto a favor, bueno, muy importante también que tenemos que conocer, son las dimensiones y el peso, ya que son muy importantes para la planificación de la instalación, especialmente el espacio en el techo y, bueno, las estructuras de montaje que le vamos a colocar. Otra cosa que también quiero mencionarles es que en su ficha técnica van a observar dos valores, STC y NOCT. Los valores en NOCT van a notar que son menores que los STC. Los STC, como había mencionado previamente, significan Standard Test Conditions. Son las condiciones trabajadas en laboratorio. Mientras que las NOTC, las Normal Operation Test Conditions, va a representar la condición o una condición más, digamos, realista de los paneles solares. En este caso, la irradiación trabajada es de 800 watts por metro cuadrado a 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, es por ese motivo que los valores del NOCT son menores que los STC. Pero siempre es importante tener en cuenta, al hacer sus dimensionamientos, considerar el valor máximo, ¿no? Siempre poniéndonos en el peor de los casos. Perfecto. Ahora vamos a hablar acerca del efecto de la temperatura en la eficiencia y voltaje de los paneles solares. Eh, Muchas personas quizás se pueden preguntar o se han preguntado, ¿por qué nosotros no podemos instalar sistemas fotovoltaicos, centrales solares en el desierto, teniendo un espacio disponible inmenso, teniendo una temperatura pues muy caliente? La respuesta está aquí. No necesariamente una mayor temperatura va a indicar una mejor producción solar. Eso no es cierto. Se figura justamente en estas dos curvas, en estas dos gráficas, ¿no? Notemos
que la gráfica o la línea de color crema representa el voltaje de, bueno, la producción de un sistema solar o de un panel solar a 25 grados centígrados, mientras que el de color celeste va a trabajar a 50 grados centígrados, o sea, a mayor temperatura. Pueden apreciar justamente que al aumentar la temperatura, reduce el voltaje, se reduce el voltaje. Y bueno, la intensidad aumenta de manera ligera. Entonces, si nosotros buscamos o hacemos pues ley de Watt y encontramos la potencia de este sistema, notaremos que evidentemente la potencia en una temperatura de 50 grados centígrados va a verse disminuida, como pueden apreciar justamente aquí. Y bueno, esta información también es plasmada en la ficha técnica de los paneles solares. Lo van a ver como temperature ratings o rangos de temperatura, o que son justamente los coeficientes con los que van a trabajar eh, los diferentes parámetros, ¿verdad? Justamente el ISC va a verse aumentado de manera no significativa, pero el VOC y la potencia máxima, noten cómo por cada grado aumentado va a disminuirse, ¿no? Entonces, superando los 25 grados de temperatura ambiente, al superar esta temperatura, la potencia va a verse disminuida. Entonces, es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Perfecto. Ahora pasemos pues a los paneles solares en serie y en paralelo. ¿Por qué nosotros buscamos conectar paneles solares en serie? ¿Por qué lo hacemos? Por un motivo importante, para incrementar el voltaje de estos. Si nosotros colocamos 3 paneles solares en serie, como podemos apreciar en la imagen, panel solar en serie significa conectar el positivo de uno con el negativo de otro, ¿no? Positivo, negativo, y tenemos 2 salidas, positiva y negativa. Entonces, al colocar los paneles solares en serie, lo que nosotros hacemos es aumentar el voltaje del sistema. Como pueden apreciar, se ha hecho la suma de los 3 voltajes y tenemos un voltaje de 36 voltios, pero el amperaje no ha sido afectado. Por otro lado, los paneles solares en paralelo es todo lo contrario. En este caso, lo que se aumenta es la corriente, mientras que el voltaje no se ve afectado. Eh, Otra cosa que tenemos que saber es justamente estos dispositivos que son los conectores MC4, que justamente son los terminales de los paneles solares, ¿no? Los cables de los paneles solares. Estos poseen una entrada pues tipo hembra y tipo macho, ¿no? Con sus respectivos pines. Y justamente con estos conectores es que se hace la conexión en serie de los paneles solares y pues para una conexión en paralelo pues necesitamos de un ramal de estos tipos de conectores. Perfecto. Ahora pasamos a la orientación e inclinación de paneles solares. Eh, ¿Por qué nosotros tenemos que orientar los paneles solares hacia el norte si estamos en el Perú? ¿Por qué? Es justamente porque nosotros tenemos que orientarlo hacia el Ecuador. Y es por un motivo. Porque en el Ecuador los paneles solares están alineados con la trayectoria solar y captan más radiación a lo largo del año. Esto se da justamente en la línea ecuatorial. Entonces, los rayos solares van a impactar en los paneles solares de manera perpendicular y evidentemente se va a aprovechar más energía por cada metro cuadrado. Entonces, este es el motivo fundamental por el cual nosotros tenemos que colocar nuestros paneles solares orientados hacia el norte. Si estamos en el hemisferio sur, evidentemente los paneles solares se van a tener que orientar pues orientados hacia el sur, ¿no? Siempre mirando hacia el Ecuador. Ese es el primer punto. Y segundo, la inclinación. Eh, en este caso, la inclinación solar debería ajustarse en función de la latitud del lugar. En el caso del Perú, que estamos entre el 5 grados de latitud norte y 15 grados, y 18 grados, perdón, de latitud sur, la inclinación ideal para este tipo de paneles oscila entre 10 y 15 grados, ¿no? Entonces, a este ángulo vamos a permitir que los rayos solares impacten de manera perpendicular hacia nuestros paneles solares, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, pues lo ideal es colocar los paneles solares de manera horizontal, justamente a 0 grados, ¿no? Es por el mismo motivo que vine explicando anteriormente. Entonces, estos dos puntos son muy importantes a tenerlos en cuenta para saber orientar e inclinar nuestros paneles solares de manera adecuada, ¿no? Perfecto. Ahora
Pasemos a otro componente de los sistemas fotovoltaicos, ¿no? Los controladores de carga solar. Estos controladores se van a encargar de regular la energía que proviene de los paneles antes de entrar a la batería. La función principal es proteger las baterías de sobrecargas o descargas profundas y se encargan de optimizar el uso de la energía generada. En controladores de carga tenemos dos tipos de tecnología, la tecnología PWM y la tecnología MPPT. La tecnología PWM son controladores más económicos y más simples. Son comunes en sistemas pequeños. Trabajan a la tensión de la batería. Si la batería es 12 voltios, entonces el panel también debe ser de 12 voltios. No podemos instalar paneles de mayor potencia con este tipo de controlador porque el controlador se va a encargar de recortar el voltaje extra de los paneles solares, por lo que no vamos a tener una potencia ideal para alimentar nuestras baterías, porque vamos a desperdiciar básicamente potencia en estos paneles de gran potencia con los que trabajaríamos, ¿verdad? Entonces son sistemas de menor eficiencia, tener en cuenta que son ideales para proyectos pequeños, nada más. En cambio, los MPPT, los controladores de carga MPPT, o también llamados Maximum Power Point Tracking, por sus siglas en español, seguimiento del punto de máxima potencia, son controladores que se van a encargar de aprovechar mucho mejor la energía del panel, porque estos no van a recortar el voltaje de los paneles solares, sino que lo van a equilibrar y van a buscar el punto de máxima potencia para que los paneles siempre trabajen en este punto y nos puedan brindar la mejor potencia producida por estos mismos, ¿no? Entonces, este tipo de controladores son ideales para climas fríos, para climas nublados, porque nos va a ajustar la captación siempre al punto de máxima potencia. Hay que mencionar a los queridos participantes que en Felicity contamos con esta tecnología, la tecnología MPPT. Ahora pasamos, digamos, al cerebro de un sistema fotovoltaico, los inversores. ¿Qué es un inversor? Su mismo nombre lo dice, invierte, ¿no? Convierte la energía de corriente continua a corriente alterna para que podamos usarlos en casas, negocios o a la red eléctrica, ¿no? Inyectarlo a la red eléctrica. También tenemos o contamos con dos tipos de tecnología, inversores de onda modificada e inversores de onda pura. Los inversores de onda modificada, como pueden apreciar, tratan de imitar a la onda sinusoidal, pero en pasos rectos, en pasos escalonados, lo que nos hace no tan pues eficientes, ¿no? Entonces tienen una compatibilidad limitada, ya que funcionan con cargas simples, con focos, con resistencia. No son recomendables de ningún tipo, de ninguna forma, utilizar este tipo de inversores con equipos que cuenten con motores o compresores, porque pueden generar ruido e interferencias y pueden dañar a los equipos sensibles. Entonces, estos inversores son ideales de igual forma para sistemas pequeños o de bajo presupuesto. Mientras que los inversores de onda pura, justamente este tipo de inversor imita de forma exacta a la onda de la red eléctrica, ¿no? Entonces, tenemos una señal limpia y estable. Entonces genera una compatibilidad total. Es apto para cualquier equipo, para refrigeradores, para bombas, para computadoras, televisores, entre otros tipos de electrodomésticos, ¿no? Y son más eficientes y seguros, ya que protege aparatos, evita sobrecalentamientos y alarga su vida útil. Los inversores Felicity son inversores netamente de onda pura. Eh, bueno, aquí he extraído un poco, bueno, una información de la ficha técnica de un inversor, donde quiero que tengan en cuenta y que tengan muy claro que justamente nosotros siempre tenemos que buscar el match entre ficha técnica de panel solar y ficha técnica de inversor. Tienen que coincidir, como por ejemplo en el rango de trabajo. Por ejemplo, para este inversor, el rango de trabajo oscila entre 120 y 450 voltios. Entonces, es justamente porque nosotros podemos colocar, por ejemplo, 3 o 4 paneles en serie para poder llegar a este voltaje mínimo indicado por nuestra ficha técnica, para que nuestro sistema pueda operar. Esto hay que tener muy en claro y también tener en claro, obviamente, pues la entrada de corriente que admite como máximo el inversor. Otro punto importante a tener en cuenta es justamente la potencia máxima en corriente continua y entre otros parámetros fundamentales. Pero siempre es importante revisar tanto la ficha técnica de los paneles solares como la de los inversores. Y obviamente,
Otro componente fundamental para los sistemas solares, especialmente sistemas aislados, son las baterías, que justamente son dispositivos de almacenamiento que se encargan de guardar la energía generada por los paneles solares en corriente continua para usarla en otro momento, ¿no? En momentos, por ejemplo, donde eh, no hay una producción energética solar ideal por de repente neblina, por diferentes factores, diferentes motivos, entonces la batería se va a encargar de inyectar esta energía pues para llegar a la producción indicada, ¿no? Es importante también utilizar baterías pues para la noche, donde no hay energía solar. Entonces estos sistemas almacenan este tipo de energías y pues le inyectan en el momento indicado, ¿no? De las diferentes tecnologías de baterías, mencionaremos dos. La batería de gel, eh, justamente son de gel porque utilizan un electrolito en forma de gel, ¿no? Este electrolito se endurece y se vuelve más viscoso que el líquido. Entonces, justamente son diseñadas este tipo de baterías o fueron diseñadas para resolver algunos problemas que presentaban las baterías de plomo ácido, que son la liberación de gases que podían generar riesgo de explosión en lugares mal ventilados, podían provocar corrosión en terminales y equipos cercanos, ¿no? Estas baterías de gel son más económicas, tienen un ciclo de vida de entre 800 y 1000 ciclos, un periodo de vida útil de 2 a 3 años, y el porcentaje del DOD oscila entre 50 y 60%, ¿no? Y bueno, son libres de mantenimiento. Y también contamos con nuestra tecnología pues, más innovadora, que es las baterías de litio, que son dispositivos electroquímicos que almacenan y liberan energía eléctrica gracias al movimiento de iones de litio. De ahí el nombre, entre los electrodos, ¿no? Estas tienen un precio más elevado, pero son mejores. Además de que la vida útil son de entre 10 a 15 años de vida útil, ¿no? De acuerdo, obviamente, al uso que se le va a brindar. Los ciclos de vida de las baterías de litio de Felicity Solar son superiores a los 11.000 ciclos, tienen un DOD del 95% y son más estables térmicamente. De igual forma que las conexiones de los paneles solares, las baterías se pueden conectar en serie o en paralelo. En serie si queremos aumentar el voltaje de trabajo, como por ejemplo vemos aquí. Tres baterías obtenemos 36 voltios. La capacidad se mantiene. Ahora, si nosotros conectamos las baterías en paralelo, lo que hacemos es justamente aumentar la capacidad de las baterías, ¿verdad? Como podemos apreciar en la imagen. Ahora pasamos a otro punto importantísimo, que son las estructuras, justamente los elementos que van a encargarse de fijar a los paneles solares. Estos elementos están siempre en la intemperie, entonces tienen que ser hechos de un material que resista a los factores climáticos, ¿no? Entonces están hechos de acero galvanizado, acero inoxidable, permiten soportar viento, lluvia, corrosión. Eh, Además de las estructuras, se tienen unos accesorios, como por los llamados mid-clamp, que justamente son estos accesorios que ven aquí. Estos se colocan entre panel y panel. Y también los llamados end-clamp, que van al final de cada cadena o cada string fotovoltaico. Estos accesorios se van a encargar justamente de la fijación de los paneles solares y evitar que se vuelen, ¿verdad? Si se vuelan por algún motivo o se desprendan de su estructura. Bueno, y para terminar esta primera parte de la exposición, tenemos los tipos de cables de una instalación fotovoltaica. Presentamos cuatro tipos. Los cableados en continua, que justamente son los cables solares que están diseñados para soportar altas corrientes, bajas tensiones, evitan pérdidas y calentamientos peligrosos. Están fabricados justamente para resistir radiación solar, humedad y cambios de temperatura, ¿no? Vemos acá justamente una cobertura de estaño que permite esta aplicación. Y además, su doble aislamiento va a garantizar una vida útil larga y va a reducir riesgo de cortocircuitos o de incendios. Tenemos también el cableado en corriente alterna, que nos va a permitir transportar la energía generada desde el inversor hacia el tablero eléctrico de manera segura. Nos va a también facilitar la conexión con la red pública en cargas monofásicas o trifásicas. Y bueno, tienen que tener o tienen que cumplir las normativas eléctricas que nos van a garantizar seguridad en la distribución y la protección contra las sobrecargas. También tenemos los conductores de tierra, que son equipos
eh, justamente que son cables, perdón, que se encargan de la protección de las personas y de los dispositivos, ya que van a permitir, por ejemplo, derivar las corrientes a tierra, ¿no? Entonces vamos a evitar choques eléctricos y daños en equipos. También nos dan seguridad ante descargas atmosféricas. Nos permiten disipar la energía de rayos, zonas donde esto pues, sea un factor importante a tener en cuenta, o a picos de tensión hacia la Tierra. Y bueno, también es un requisito normativo para todos los proyectos o todo tipo de proyectos, ya que la conexión a tierra siempre es obligatoria en instalaciones eléctricas para certificaciones y seguros. Y finalmente tenemos los cables de comunicación, eh, que nos permiten el monitoreo en tiempo real entre inversor y batería, por ejemplo, eh, para garantizar justamente una mejor gestión de nuestro sistema fotovoltaico. Nos van a permitir detectar fallas y mejorar el rendimiento con información exacta, en tiempo real, como los hace nuestro aplicativo F-Solar, por ejemplo, ¿no? Donde podemos apreciar el monitoreo en tiempo real de nuestro sistema fotovoltaico. Entonces, hace posible la conexión con software, aplicaciones móviles o plataformas en la nube. Perfecto. Aldair.